¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Maximiliano Rodríguez. Te voy a acompañar a lo largo de este taller de capacitación en lo que es la impresión 3D y el diseño orientado a la impresión 3D. Y vamos a dar comienzo a la unidad número 1. Para comenzar este curso, si bien tenemos la modalidad de ayuda pedagógica, también tenemos esta tarea que es un video donde resumimos el contenido de la unidad para que nos ayude a entender de una mejor manera toda la teoría. Esta unidad 1 habla de la historia, para conocer un poco quién es el que crea este sistema de impresión del cual nosotros vamos a profundizar en el uso y las buenas prácticas. Es un ingeniero británico llamado Scott Cramp. En el año 1980 aproximadamente él es quien crea o fabrica una primera impresora con este tipo de tecnología de impresión. Si bien antes y aún en la actualidad existen procesos de fabricación tradicionales que se llaman o por conformado, donde se utilizan moldes para fabricar piezas y son inyectadas, es un producto que requiere mucha demanda en la preparación de los prototipos, las matrices, que son las etapas donde va inyectado el plástico. Entonces este ingeniero lo que se propuso fue fabricar, pero agregando sedimentos, es decir, capa a capa. Nosotros en la actualidad este proceso se ha de alguna manera optimizado, y el proceso en sí consiste en partir de un archivo CAD, un diseño asistido por una computadora, y ese archivo, ¿sí?, donde ya vamos a ver en las unidades más adelante, se parametriza, donde nosotros elegimos el tipo de característica que queremos que tenga en cuanto a velocidades, relleno, calidad de impresión, y se envía a la impresora. Un poco para entender cómo funciona la impresora, nosotros nos vamos a centrar en el tipo de tecnología FDM, que quiere decir las siglas, es modelado por deposición fundida. Es un proceso donde la pieza se fabrica adicionando capas, como lo implementó el ingeniero Scott Cramp. Si bien la primera máquina que él inventó era una máquina poco eficiente, pero no dejaba de ser innovador. Hasta los años 2000 aproximadamente, las licencias de las impresoras 3D no estaban abiertas al público común, había que pagar derecho de patente. A partir del año 2000 se abre la patente, se liberan las patentes de este ingeniero, y toda la parte industrial técnica y también aficionados al servicio de impresión empiezan a crear los primeros modelos de impresoras 3D tipo open source. Lo que vemos en este modelo, que es uno de los primeros modelos que se publicaron a la venta, vemos cómo está descubierto todo lo que es la placa de control, la estructura en sí. Vemos que es una especie de un poco obsoleta lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día, que tenemos en este ejemplo la MakerBot de la actualidad, donde posee una cabina. Obviamente la eficiencia de impresión es mayor, pero bueno, comparando, nosotros podemos ver la diferencia de cómo ha avanzado a partir de que se liberan las patentes a la actualidad. El poder acceder a impresoras 3D de una manera libre y gratuito, simplemente con una limitación económica, esto permitió abarcar varios sectores de la industria. Uno de ellos, por ejemplo, es la industria automotriz. Actualmente se utiliza para realizar ya sean prototipos funcionales, donde posterior a la prueba se hace el elemento con el material final que va a ser dispuesto ya en la línea de proceso. Esto permite bajar los costos de producción, permite que el margen de error sea más económico. Entonces muchas industrias automotrices adoptaron esta tecnología primero para una etapa de prototipado, pero en la actualidad ha avanzado al punto de que hay materiales que están compuestos por aleaciones metálicas, metales blandos, como el bronce, el aluminio,
y pueden fabricar piezas como la que vemos acá, que están compuestas por una parte, un porcentaje de metal, el filamento. Ya vamos a ver qué es lo que es el filamento, ¿sí? En la parte de salud también hay muchas empresas privadas, clínicas, aún en España han logrado replicar órganos humanos a modo de estudio. Por ejemplo, han logrado hacer un riñón con célula de animal cultivada en laboratorio. Por supuesto que la máquina que sale de fondo no es el tipo para esto, pero bueno, a modo de ejemplo, acá vemos un corazón impreso en 3D. También lo que se hace mucho es para practicar los ensayos de intervención, en muchos casos donde las operaciones son riesgosas y luego de un estudio, de una tomografía o un análisis, se hace un diseño del corazón o del órgano que se va a intervenir, se imprime y se estudia afuera, una mesa de profesionales, y también sirve como apoyo para explicar a los familiares. Muchas veces es muy complejo entender la intervención. Bueno, hay clínicas y empresas en el área de salud que ya implementan este sistema, no solo a modo de prototipado para intervenir, sino también con intervenciones de célula animal. Bueno, el caso de las prótesis, todos hemos visto probablemente algún conocido o alguien que ha recibido una prótesis impresa en 3D. En este caso hay un tema muy particular, en este caso es una pierna, una parte, un miembro inferior de la pierna, y como vemos no premia la estética sino la funcionalidad. Bueno, en lo que es en el ámbito de las prótesis ha roto el estigma que se venía conservando en la industria ortopédica, donde muchas personas que no podían acceder a una prótesis por una larga lista de espera o por no contar con recursos o no tener una cobertura social, muchas personas fueron asistidas con impresiones 3D. Lo más común que es encontrar son las manos, por ejemplo. Y bueno, donde el paciente o la persona no le interesó la estética, sino que fuera algo funcional. Bueno, acá hay un ejemplo de animales, por ejemplo, acá traemos dos animales. En el área de la veterinaria también se utiliza mucho en la parte profesional para asistir a animales que han sufrido accidentes o peleas y que han perdido parte de sus patas, por ejemplo, como mostramos acá. Para ir cerrando este resumen de la unidad número 1, vamos a, en esta filmina, tratar de concentrar un poco el proceso de impresión. Hablamos un poquito de la historia, quién fue el creador, cómo nace la posibilidad de crear, ¿sí? Se liberan las patentes en el año 2000, vemos luego el avance que hemos tenido en la tecnología a medida que han ido pasando los años, se ha ido mejorando. Y esta es la parte más importante de esta unidad, que es la que tenemos que entender cuáles son los pasos necesarios para llegar desde una idea a una impresión 3D. Como vemos en las columnas, son 3 columnas, tenemos la etapa de diseño, que es donde nosotros volcamos a un sistema digital, ¿sí? Podemos usar Tinkercad, SolidEye, SolidWorks, Fusion 360, Blender, que inclusive Blender hace poco ha incorporado inteligencia artificial en su matriz de diseño, muy interesante, y es un software libre. Nosotros llevamos la idea y diseñamos. Una vez que lo tenemos diseñado, tenemos que ir a la etapa de laminado, que es donde vamos a decirle al producto nosotros cómo queremos que sea su relleno, su perímetro, las temperaturas de servicio de la máquina. Y ahí vamos a ver nosotros Cura Ultimaker, que es un software de laminación muy potente y también de uso libre. Y por último tenemos la etapa final, que es la más importante, donde nosotros ejecutamos el archivo de impresión, que es la misma impresora 3D. Para cerrar, nosotros vamos a usar Tinkercad para diseñar, va a ser una introducción, ¿sí? Vamos a laminar con Cura Ultimaker y vamos a centrar los ejemplos en una impresora, una Ender 3,
en toda la parte teórica práctica. Es muy importante comprender estos 3 pasos para poder avanzar en el desarrollo de las siguientes unidades. Muchas gracias y te espero en la próxima unidad.